ciudad de Luque, donde la víctima resultó ser un chofer del colectivo de la línea 5, quien estaba en pleno servicio cuando un asaltante ingresó al bus y lo hirió, le cortó el brazo con un machete. Al mando de esta unidad de la línea 5 iba Emilio Benítez, de 46 años, con aproximadamente 5 pasajeros a bordo. Según testigos, en la zona de Cuarto Barrio de Luque, 2 hombres subieron al bus y le exigieron que entregue el dinero. Aparentemente, el conductor se resistió y los asaltantes lo atacaron. Con un machetillo que tenía, según le quiso robar. El conductor presumiblemente, todavía no estamos hablando con él, ya que está un poco delicado. Tiene el corte muy grande, perdió mucha sangre, el señor es diabético lastimosamente y está estable ahora mismo en el hospital. Tras la llamada de un testigo al 911, agentes de la policía de la zona y del grupo Lince pudieron capturar a uno de los asaltantes, identificado como Richard Sotelo. Con las descripciones que dio algún testigo, cómo estaban los sujetos, empezamos una redada en la zona, así pudimos aprenderle a uno de los supuestos autores con varios antecedentes y ya puesto a disposición de la Fiscalía de turno. Los médicos que atendieron al chofer del ómnibus en el Hospital Regional de Luque indicaron que aunque la herida es profunda, el hombre está fuera de peligro.